ahora conversar con Esperanza Garrido. Y ¿cuáles son los temas que preferentemente aborda su obra? Esperanza. Gracias, Ramón. Lo que yo he escrito siempre gira alrededor de la historia del arte, especialmente situaciones en el siglo XIX y el XX, México, Colombia, Ecuador, el arte chicano, que es algo que siempre me ha encantado y sobre lo que he estudiado mucho. Y hablando, ligando un poquito con las influencias que acaban de mencionar, yo acabo de terminar de leer la biografía de la manera en que yo quisiera escribir como historiadora, más que como escritora. Es la biografía que Carlos Tello ha publicado sobre Porfirio Díaz. 3 tomos, acabo de terminar el segundo, el tercero estaba por salir a principios de este año, no sé si finalmente salió o esté detenido. Que son libros, bueno, esa no es una novela, no es una vida novelada, es una biografía a secas, perfectamente anotada. No hay ninguna referencia que no vaya acompañada de su nota, en qué archivo, en qué carta, en qué país, en dónde. La manera de seguir los trazos de la historia, perfecta. Así quisiera yo escribir. Sin embargo, para mis temas, escribir nuevamente de algo con alguna investigación original. Ahorita no es muy realista porque no podría seguir los viajes que tendría que hacer para consultar los archivos pertinentes. Entonces, porque yo he estado tratando de llegar al fondo de la obra y la vida de Felipe Gutiérrez, que es un pintor mexicano de finales del siglo XIX, que de sus 80 años, 30 los dedicó a viajar, que fue el fundador de la Academia de Bellas Artes en Bogotá y que, bueno, dejó mucha huella, sobre todo en Colombia, pero en muchos países del mundo. Yo lo pude seguir hasta Colombia. Él me dio la oportunidad de estar un tiempo prolongado en Bogotá, de enamorarme de Colombia, de Bogotá, de la gente ahí, de esa manera hospitalaria hasta el colmo. Y lo rastreé, fue un trabajo muy emocionante que no puedo ahorita volver a repetir, volverlo a seguir por otras partes, pero justo con esta experiencia del mini relato y de estar participando y en la compañía de tantos buenos escritores, pensé en la alternativa, bueno, yo sí puedo hacer una vida novelada y me quito el yugo de tener que ser precisa y cierta en todos los datos, porque su vida se presta mucho para eso. Sí. Así es que probablemente insista yo sobre ese tema próximamente, aunque me gustaría escribir a lo mejor algún otro microrelato, porque fue una experiencia muy interesante. Y para ya lo último que quisiera añadir, otro tema que sí seriamente me pongo en mi futuro cercano es el estudiar y el rastrear a los artistas plásticos latinoamericanos en Canadá. Bueno. Es Bueno, algo que, bueno, he conocido tangencialmente, pero que me gustaría dejarlo por escrito. Claro, es un proyecto, digamos, de documentación, y de alguna manera, ¿no es cierto? No, tiene, no está en la parte de la ficción. El trabajo bien lo describes tú de la minificción, que es un trabajo que la creatividad que tú dices no tener, que es una cosa muy discutible, porque la historia que está en la antología es una historia muy bella, ya lo decíamos, ¿no? Una historia con un mensaje moral muy interesante. Muchas gracias, Esperanza. Vamos a pasar entonces a Felipe Quetzalcoatl Quintanilla, y la pregunta que le vamos a hacer es: escritores que hayan influenciado tu obra
y si alguno de ellos es latino-canadiense. Felipe. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, mi abuelo, Felipe Nava, que era historiador en México, tenía una biblioteca muy impresionante, ¿no? Entonces ahí leía Octavio Paz, Dumas, entre otros, pero fue en realidad hasta que llegué a la Universidad de Ottawa que me refugié en la biblioteca y me hice aficionado después de Carlos Fuentes y Gustavo Sainz y todo. Y bueno, pero influencia de la onda canadiense, claro que sí, ¿no? Con Ramón y los otros locos del Dorado, Jorge Echeverry, Eric Martínez, y bueno, también poeta Julio Torres Recinos, que escribe de la tierra de mi padre. Entre otros lectores y amigos que también han influenciado y han, por ejemplo, Luis Molina, que también me ha leído muy de cerca y me ha ayudado. Y bueno, mis amigos, mis compañeros que también, de alguna manera como que escribo también por ustedes, ¿no? Pero también si tuviera que mencionar a un autor que he leído, justamente es Mauricio Segura, que escribe directamente en francés, es chileno, y su novela Côte Negre, que me ha impactado mucho, y trata sobre adolescentes que están creciendo en Montreal y sus problemas con, digamos, con una pandilla haitiana en Cotonage, en Montreal. Entonces, lo veo como un modelo, ¿no? Un modelo a seguir, cómo moverme en ese espacio de escribir ese tipo de novela, de la experiencia decir, desde niño, ¿no? Del canadiense, digamos, hispano-canadiense. Muchas gracias, Felipe. Lo tuyo es muy hispano-canadiense, ¿no? Aparte, por supuesto, mencionaste a todos los clásicos y también los clásicos del Dorado. Y muchas gracias por la mención, pero también el tema, ¿no es cierto?, de la novela Côte Neige, que es una novela muy actual y precisamente que asume de alguna manera el narrador que es un testigo, y a través de ciertos testimonios de lo que son las grandes inmigraciones, en este caso de Haití, en el lado de Cotoneige, que es un lugar muy interesante culturalmente. Gracias, Felipe. Vamos a pasar a tocayo Ramón Seixas. La pregunta que había elegido con la segunda opción era si creía que era posible hacer literatura española en Canadá. Bueno, sí. Y bueno, o sea, eso es más que una pregunta, es constatar una realidad. Este libro de la antología es una prueba de ello, porque la mayoría de los escritores que aparecen en esta antología han publicado antes y varios de ellos han ganado premios internacionales, o como Antolina, ¿no? Que tiene libros que con una tirada de 50,000 ejemplares. Entonces, muchos autores mexicanos escribiendo en México ya quisieran tener ese impacto. Entonces, yo, pues, no tengo ese tipo de ambiciones, ¿no? También conozco mis limitaciones, escribo por el gusto de escribir, no de trascender. Pero sí creo, o sea, creo que podemos crear literatura y podemos irnos a la antigüedad, ¿no? En la época clásica, o sea, ¿cuántos habitantes había en Atenas, ¿no? O cuántos habitantes había en Florencia. Y eso no evitaba que hubiese un hervidero de ideas. Y aquí lo tenemos. O sea, la antología demuestra, como dirían antes, ancha es Castilla, ancho es Canadá. Más ancho que Castilla, ¿verdad? Pero nosotros, los que tenemos la suerte de estar en esta región, en la región de la capital, estamos inmersos en un ambiente bilingüe y que en muchos casos se vuelve trilingüe. El caso de Cuauhtémoc, que menciona que le gustaría escribir en francés, creo que puede extenderse a varios de nosotros. Nos gustaría crear también en inglés, en francés. Entonces,
creo que se está creando precedentes y muchos ya empezaron mucho antes de nosotros. O sea, tú perteneces a la generación de chilenos que llegaron aquí hace un montón de años y sin embargo tenemos a Jorge Echeverry con una producción fantástica, Camila, tú mismo. Entonces, sí creo en la posibilidad de la creación literaria en español en Canadá. E inclusive me gustaría ver aparecer, como existe en Estados Unidos, una academia de la lengua española en Canadá. Eso es todo. Muchas gracias, Ramón. Muy interesante tu respuesta y también alentadora, ¿no? Nuestra presencia se tiene que seguir sintiendo. Tenemos montones de libros, experiencias, reuniones como estas que son exitosas. Bueno, esta es la parte ya formal, que Silvia, ya hemos terminado. Ahora ofrecemos la palabra a quienes quieran hacer una pregunta a uno de los autores.